Muchas gracias por acompañarnos este 22 de agosto del 2018 al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11 que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras, noticiad en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, y nació de la llave 1002. Y tenemos el placer, el gusto, la bendición, el privilegio de compartirle a usted la palabra de Dios, la cual es el fundamento del cristiano, en la cual le pedimos que usted siempre se refugie y encontrará la verdad de Dios. Esa es la palabra del Señor, la Biblia. Un segmento tenemos hoy, el Señor nos da vida. Queremos hablar acerca de cómo Dios nos guía ante las nuevas fronteras, los nuevos horizontes, los nuevos planes que tenemos. Ese va a ser nuestro tema de hoy, basándonos en el capítulo 1 de Santiago. En la segunda parte del programa, como siempre, tenemos un motivo de oración. Si usted gusta compartirnos algún motivo de oración, con mucho gusto oraremos por usted para que Dios obre conforme sea su voluntad, no conforme sea la nuestra, conforme sea su voluntad, pero siempre su voluntad es buena. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus pensamientos son más profundos que los nuestros, son buenos pensamientos de paz y no de mal. Esos son los pensamientos de Dios. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez y le invitamos a que se quede a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista poderoso. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Gracias a Dios. Quiero empezar con un texto que está en Oseas, capítulo 10, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: Sembrad para ustedes en justicia, segad para ustedes en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y les enseñe justicia. Sembrad para vosotros en justicia y segad para ustedes en misericordia. No sé si alguna vez has escuchado esta palabra barbecho. Bueno, barbecho era donde preparaban la tierra aún sin sembrar. Primero, no es que llegaban los campesinos y empezaban a tirar la semilla, no, preparaban la tierra, así como ve la imagen, en los surcos, ahí exactamente para que estuviera preparada. Quitaban la basura, las piedras, las ramas, y entonces una vez que estaba así, empezaban a sembrar la semilla. Nosotros tenemos que sembrar en obediencia a Dios, en justicia, para que el Señor nos bendiga con misericordia. Y haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Dios. Este momento, y cada uno diariamente necesita hacerse el tiempo para buscar al Señor, es lo que debemos de hacer. Urge sembrar en nuestro corazón la palabra de Dios y ponerla en práctica. Durante todo el día estamos conviviendo con muchas personas, recibiendo noticias, y todo eso se alberga en nuestro corazón y de alguna manera nos entristece, nos preocupa, nos angustia. Sin embargo, lo que necesitamos sembrar en nuestro corazón sobre todo es la palabra de Dios. Todos los días estamos frente a nuevos horizontes, frente a nuevas fronteras, frente a nuevos propósitos, frente a nuevos anhelos que tenemos. Empieza el ciclo escolar. Esta semana o hace algunas semanas que los muchachos de grados superiores empezaron. Bueno, y empieza en los nuevos cursos. Unos apenas todavía ni entran para este entonces, o están entrando hoy miércoles. Otros les preocupan las crisis. No sé si usted ha visto las imágenes tan delicadas de la situación económica, por ejemplo, en Venezuela, de cómo venden un precio muy alto por la inflación los productos básicos. Bueno, otros por las amenazas laborales también. Otros también sufren traiciones, decepciones, o de repente una llamada urgente, o rumores de guerras, como está escrito en la Biblia. Así es como todos los días estamos frente a anhelos que tenemos, nosotros los ponemos en las manos de Dios. Así como Israel estaba frente a Canaán en el Éxodo, tenemos tres opciones. Estaban en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Vagar en el desierto, decir no queremos lo que Dios nos da. Vagar en el desierto y pues por falta de compromiso. 1, 2, volver a Egipto, cerca donde había decenas de ídolos, pero lejos de Dios. O 3, o entrar y tomar con valentía las promesas de Dios. Difícilmente animamos a los que sufren igual que nosotros. Cuando nosotros estamos sufriendo, difícilmente tenemos las fuerzas para poder animar a alguien.
Quizá cuando pasamos depresión, la pena nos parece que es tan grande que sentimos que la vida se acaba. Y eso no nos deja ver que hay personas que también están sufriendo. Quizá al sufrir nos gusta llamar, otros les gusta llamar la atención y les ponen ahí un letrero en la frente, necesito aliento, nadie sufre tanto como yo. Y les digo, menos ven a los que están afuera. Quizá pensemos, dejaré que el tiempo sane mis heridas, porque muchas veces la gente piensa así. Si se trata de una herida leve, pues sí, tiene razón. Pero si se trata de un infarto o de una asfixia espiritual, emocional, el tiempo es lo que menos tiene. Y créame, no necesitamos esperar, necesitamos nosotros buscar la ayuda de Dios. Los hebreos, gracias a Dios, usaban en esa historia a Moisés y a Josué y entraron con fe y conquistaron por la bendición del Señor con valentía, con compromiso y habitaron la tierra que Dios les prometió. De victoria en victoria, pues ellos honraban a Dios, especialmente en la época de Josué, haciendo lo que Dios les dejó escrito, obedeciendo a Dios, con un profundo respeto a Dios dentro de sus corazones. Si tomamos la palabra de Dios cada día, especialmente cuando se abran los nuevos horizontes frente a nosotros, las nuevas fronteras, con el Espíritu Santo en nuestra alma y con Jesucristo como nuestro buen pastor, entonces cruzaremos esas fronteras y poseeremos las bendiciones que Dios nos ha prometido. En la historia, en el capítulo 1 de Santiago encontramos 3 puntos, los cuales quiero desglosar hoy, quiero tomar este tema el día de hoy. Y el primer punto es que el Señor quiere, ante las nuevas fronteras, quiere guiarnos con su consejo, el consejo de la palabra de Dios. Es una bendición tomar la palabra del Señor y quiero ver 4 propósitos en este primer punto. Primero, para que obtengamos provecho de las pruebas. Ese es el primer punto, para que obtengamos provecho de las pruebas, para que andemos sabiamente sin sufrir en medio de las tentaciones, para que aprovechemos también eso, para que no tengamos heridas en balde. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2, dice así: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, o se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, o su obra sea completada, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. El versículo 2 ahí dice, tengan por sumo gozo. Cuando usted escucha la palabra sumo gozo, ¿con qué lo relaciona? ¿Con dinero? ¿Con placer? ¿Con fiestas? ¿Con licor? Casi no lo relacionamos con amor, con estabilidad familiar, con salud, con la bendición de Dios. Casi nunca pensamos así con sumo gozo. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tenga paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Necesitamos nosotros confiar en el Señor. Si en el camino correcto se nos ha dicho que ese camino va a ser difícil y oscuro, y luego dando algunos pasos o avanzando algunos metros o kilómetros encontramos un camino angosto en donde no podamos ver, ¿sabe qué? Es lo que se nos había dicho, es el camino correcto. Dios, Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Sí, así es. Sin embargo, una cosa es sufrir aflicción por nuestros pecados, por nuestros errores, y otra cosa es sufrir aflicción aún siendo fiel a Dios. Ese es donde el Señor puede bendecirnos, quiere bendecirnos. Si vivimos a favor de la corriente, sin respetar a Dios, bueno, la mayoría no respeta a Dios, ni cree en Dios, o cree que Satanás es más fuerte que Dios. Mucha gente piensa así, eso es peor. Si vivimos así a favor de la corriente, no olvidemos que al final hay una catarata mortal, donde los gritos son ahogados por la tragedia. Santiago tenía por sumo gozo a Dios, y él lo honraba con su comportamiento, mantenía la paciencia. Pues ¿sabe qué? Dios es digno de esperar. Siempre que actuamos con paciencia a Dios, Dios siempre recompensa. Así culminará Dios su propósito cuando lo esperamos así. Dice, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas pruebas. La mayoría de los judíos creía
para ese entonces que se escribió Santiago, que era cerca del año 50 después de Cristo, 45 al 50 después de Cristo, para ese entonces en la historia habían sufrido la diáspora por los romanos, y ellos habían huido y ellos creían de Jerusalén y se escondían, y ellos creían que la mayoría de las tribus pues eran 12, diríamos los 12 patriarcas, diríamos como 2 estados hoy dentro de la nación, se habían desaparecido porque se habían perdido por esta situación, que habían huido. En la angustia, no sabían en dónde estaban, y eso que aún no tenían idea de lo que pasaría más de un milenio después con los nazis, que también serían diezmados por este tipo de personas sanguinarias. Sin embargo, el escritor bíblico llamado Santiago dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Generalmente, a veces las pruebas son carestía, a veces se oprime a los pobres. Sin embargo, en Mateo 11 dice Jesús una verdad que yo creo que a lo mejor usted conoce, que sigue vigente hasta el día de hoy. En Mateo 11 dice así: venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y quiénes somos? Pues todos. El Señor nos invita a buscarlo. Cristo dice, nos muestra, y Él lo comprobó, que Él es suficiente para cargarnos, aún con nuestros problemas. Solamente hay que dejar confiar en el Señor, y ahí está la respuesta a la bendición del Señor. La recompensa de Dios muchas veces es material, sí, Dios lo puede hacer, claro, puede ser salud, por supuesto, pero siempre es su paz, su refugio, su fortaleza, su respaldo en todo lo que emprendamos. Una vez que honremos a Dios, su respaldo es en todo lo que emprendamos, y sobre todo la vida eterna con Él. Por eso necesitamos nosotros seguir a Dios así con fe. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin faltar alguna cosa. Aquí necesitamos nosotros seguir a Dios. La paciencia, en ella siempre genera ganancia en la mano de Dios cuando lo honramos así. Innegablemente, en las pruebas del pueblo de Dios, su pueblo, tenemos la atención del Todopoderoso. Es por eso que necesitamos nosotros darnos cuenta que muchas veces las pruebas del Señor pueden venir para ver nuestro nivel espiritual, para conocernos si en verdad lo amamos y si no lo seguimos. Ahora, inciso B. También, segundo propósito, ¿para qué es su guía? Para que adquiramos, por supuesto, sabiduría, para que adquiramos su madurez. Versículo 5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, demándele, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se desayere o sin reproche, y le será dada. La madurez no se adquiere en los libros, no se adquiere ni siquiera en un tutorial, ni siquiera escuchándonos una plática, sino en la experiencia. A muchos los hace madurar los golpes de la vida. Dios quiere que maduremos sin sufrir, sin fracasos, sin remordimientos, sin moretones, aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. Hablemos de la sabiduría para corregir el error, porque mucha gente necesita sabiduría también. Mucha gente es áspera hasta para corregir, para buscar sanar. Hay líderes políticos, religiosos, también padres, que para corregir son ásperos y son burlones muchas veces. Sin embargo, para los judíos, reprender era algo honorable, era algo de sabiduría. Dios quiere darnos su sabiduría. Él sí tiene la experiencia suficiente para lo que nosotros necesitamos. Solamente hay que tomar la palabra de Dios, orar al Señor y que el Señor guíe y nos guíe hacia nuestros nuevos horizontes. Inciso C, para que también, tercer propósito, para que nuestra fe en Él crezca. Por eso quiere darnos su sabiduría, su consejo, para que nuestra fe en Él crezca. Tengamos mayor fe en Él. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida o arrastrada del viento y echada de una parte a la otra. Pida sabiduría con fe. Voy versículo por versículo. Pida sabiduría con fe. Comprometerse a lo que Dios nos revele. Una vez que leemos la palabra de Dios,
la profecía ya está escrita, hay que comprometernos con este libro. Si no, seremos semejantes a la ola del mar. ¿Y cómo es? Bueno, la ola del mar va y viene por la resaca. A veces son muy ruidosas en lugares donde hay escollos o peñascos, ahí hay mucho ruido, sobre todo cuando hay tormenta, pero las olas siempre son momentáneas y nadie le importa si existen las olas, nadie cuenta las olas. En este siglo que vivimos, la ley es prácticamente, tú sigues tus sentimientos. Dentro de ti está la fuerza interior para que tú puedas alcanzar lo imposible. ¿Sabe qué? Eso es hinduismo. Eso ni siquiera es algo nuevo. Tenga cuidado con las cosas que se enseñan. Haz lo que sientas sin remordimiento. Eso es hinduismo. No puede ser tan malo si se siente tan bien. Mucha gente piensa así. Cuidado. Debemos nosotros seguir a Dios para que no seamos movidos como las olas del mar. Versículo 7. No piense que tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor, y hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. No hay bendición si no hacemos lo que a Dios no le gusta. Así como los padres no premian a los hijos si no los obedecen, así también no hay bendición si no honramos a Dios. La Biblia, la palabra de Dios, los versículos que hemos memorizado o que seguramente muchos tenemos en nuestra casa, ahí en alguna pared, como en un cuadro, no son una vara mágica. En 1 de Samuel capítulo 4, Israel toma el arca del pacto para pelear contra los filisteos como un amuleto. Y los filisteos tienen miedo porque dicen el arca de Jehová y el respaldo de Dios ha llegado. ¿Y sabe qué? Aún así pierden la batalla con gran mortandad. Muere el sacerdote llamado Eli y todavía roban el arca. Mueren los hijos del sacerdote por tomar la palabra de Dios como si fuera un amuleto. Por otro lado, la fe produce obediencia. Pero querer reclamar las bendiciones de Dios descritas en la Biblia sin obedecer, por amor, no producirá bendición porque el Señor conoce nuestro corazón. Mucha gente piensa, les digo, que eso solamente como si fuera un amuleto y hasta piden, se rodean de gente para que ore por ellos, pero ellos no quieren nada con Dios porque dicen, bueno, si la Biblia dice que aquí va a haber bendición, bueno, a lo mejor tiene razón, pero ellos no lo honran. Cuidado. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que en Él y que es galardonador de los que le buscan. La bendición de Dios está cuando actuamos con Él con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los sentimientos son como el clima, cambian constantemente. En estas últimas semanas había estado estos días soleados al mediodía y hoy empezó el día, bueno, no empezó, más o menos como a las 8 estaba lloviendo. En algunos son climas extremos, en algunas personas son climas extremos y tempestuosos, otros son bochornosos así. El pueblo de Dios debe ser moldeado no por lo que sienta en ese momento, no por lo que le enfrente en ese momento, sino por su fe en Dios. Él no cambia. Dice un texto de Proverbios, dice Salomón en Proverbios 3. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Y para Salomón, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí está la bendición del Señor. Inciso, el último propósito en el consejo de Dios, el punto D, para que actuemos conscientemente, para que usemos la capacidad que el Señor nos ha dado, porque mucha gente como que la bloquea y no sabe que las cosas están mal y aún así sigue haciéndolas mal. Dice el versículo 9, el hermano que es de baja suerte o de humilde condición, gloríese en su alteza o en su exaltación, mas el que es rico en su bajeza, en su humillación, porque él se pasará como flor de hierba, porque salido el sol con ardor, la hierba se secó y su flor se cayó, y pereció su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos o en todas sus empresas. Está hablando al pueblo de Dios, al cristiano. Y creo que también a la sociedad esto no sería bien, pero al cristiano. El humilde, gloríese porque el Señor lo ha levantado. Y el rico, humíllese ante Dios porque el Señor es el que le ha dado todo. Hay cristianos humildes, pero felices con lo que Dios les da.
suficientes, siempre sonrientes. Es más, a veces en nuestra iglesia hay hermanos que son de humilde condición y nunca los escuchamos quejándose por la situación económica, nunca los escuchamos quejándose de que no pudieron comprar esta cosa, nunca los escuchamos quejarse porque no pudieron ir de viaje a este lado y siempre se los encontramos sonriendo. Necesitamos aprender también de eso, ser agradecidos con lo que Dios da. Pero hay cristianos ricos en la iglesia a nivel mundial, hay cristianos ricos que ayudan a los demás. Gracias a Dios, y se gozan en secreto. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y se gozan en secreto. La opinión más importante es la de Dios. A Él, si Él dice que somos ricos y no tan solamente materialmente, esa es la opinión que importa. Dice el versículo 11, porque salido el sol con ardor, la hierba se secó y su flor se cayó. Así pereció su hermosura. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos, en sus empresas. Así es. El dinero va y viene y para los ricos no, esto lo saben bien. Ese calor abrasador, no sé si alguna vez usted ha estado en medio de un huracán, no sé si alguna vez, o en medio de una tromba. Para los hebreos había un viento mediterráneo llamado el siroco, que era un viento que venía del Sahara normalmente y alcanzaba velocidades muy grandes hasta de huracán en el norte de África, en el sur de Europa, que también por supuesto les afectaba a ellos. Ellos conocían esto, era como un huracán caliente así, sin lluvia obviamente, pero pues levantaba todo el polvo de esa situación. A lo mejor en alguna video o en alguna película usted ha visto ese tipo de tormentas. Ellos vivían así, en ese calor abrasador de vez en cuando. La pregunta es, ¿en qué somos ricos? ¿En dónde somos ricos? ¿En las cosas de Dios? Porque ahí es donde está la bendición eterna. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestra vida? Muchas veces decimos, bueno, yo tengo puntos en el Infonavit, bueno, yo tengo un ahorro acá, bueno, yo tengo una empresa que va creciendo, no lo sé. Pero para la eternidad, ¿en qué estamos invirtiendo? Hoy, ¿en qué vamos a invertir? Usted dice, bueno, pero es que mis papás, ellos sirven a Dios. Sí, de acuerdo, gracias a Dios. Pero hablando personalmente, usted, ¿en qué está invirtiendo hoy? ¿En qué vamos a invertir? Invirtamos en las cosas del Señor, por favor, porque hay nuevas fronteras, tenemos nuevos anhelos, tenemos nuevos horizontes, ponemos nuestras peticiones en las manos del Señor y le pedimos que Él nos guíe. Ese fue el punto 1, guiándonos en su consejo. Punto número 2, guiándonos también ahora con su fuerza. Porque muchas veces somos débiles, le perdemos de vista al Señor y entonces vienen los problemas. Sin embargo, con la fuerza del Señor, con el descanso del Señor, encontramos 3 objetivos. Todo es en Santiago. Primer objetivo, inciso A, para que venzamos a la tentación. Con su fuerza venceremos a la tentación. Versículo 12. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, que la soporta. Porque cuando fuere probado, cuando la resista, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es así! Cuando uno es tentado, de manera especial, cada uno es tentado así, necesitamos darnos cuenta que necesitamos la ayuda de Dios. Estar alerta y darnos cuenta que estamos bajo tentación. Muchas veces está uno bajo fuego y hay gente que ha sufrido alguna herida en su sistema nervioso y no puede sentir cuando alguien le agarra la mano, no puede sentir si alguien se está lastimando porque hay heridas así que el sistema nervioso se daña. Por eso necesitamos nosotros darnos cuenta que muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos en medio del pecado. La gente que está acostumbrada a pecar ni siquiera se da cuenta. Sabe que está mal, si en algún momento pudo luchar contra ella, pero simplemente piensa que es algo común, se rodea de gente así, piensa que es algo común. Muchas tentaciones hay fuera de casa, es cierto, y otras, ¿saben qué? Las llevamos a la casa. Hay padres que le invitan a sus hijos a pecar, situaciones que los hijos ni siquiera habían pensado. Hay una frase que nunca se me olvidó, es el ocio es taller de Satanás. Sí, no sé, ustedes estudiantes, ustedes que tuvieron vacaciones de verano o que tuvimos vacaciones de verano, ¿en qué invertimos, en qué ocupamos esas vacaciones? Muchos consideran las aflicciones como tentaciones, pues en los corazones tambaleantes, estos los llevan a voltear a pecar, como a los hebreos en el Éxodo. Cada vez que venía una situación de prueba, la muchedumbre, especialmente los que no temían a Dios, los que seguían a Dios solamente mientras había milagros y había bendición, cada vez que había un problema decían, vámonos a regresar a Egipto. Si Dios nos prueba es porque Él busca en nosotros, ¿qué cree? Firmeza,
perseverancia, es porque nos quiere aprobar, no nuestra derrota. No se sabe con seguridad qué serán los galardones espirituales que Dios le dará a su pueblo fiel y fructífero. Pero imagine, por favor, no es así, pero imagine, por favor, que Dios recompensara en el reino celestial con objetos materiales. Imagine, por favor, solo un ejemplo. Imagine, por asistencia a los cultos, que Dios nos diera un carro último modelo celestial. No, sí asistiríamos. Si con no robar, un juego de sala nuevo e imperecedero. No, hombre, sí, no robaríamos. Leer la Biblia diariamente y evangelizar. Por cada capítulo leído, 1 metro adicional allá en la morada del reino de los cielos. ¿No leeríamos la Biblia? Por cada alma ganada para Cristo, una planta adicional a tu casa allá en los reinos de los cielos. ¿Verdad que sí? Así evangelizaríamos mucho, ¿no cree? Así serviríamos, seríamos constantes en la obra del Señor. Pero la verdad es que esto no está muy lejos de ser cierto. La Biblia habla de los galardones. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice así: porque es necesario que todos nosotros, habla de la iglesia, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí no está hablando de juicio, no está hablando de que hayamos hecho obras pecaminosas, no, sino obras que fueron fructíferas para Dios o que no lo fueron. Y la Biblia habla de coronas, de bendiciones para los que aman su venida. La corona incorruptible, dice en 1 de Pedro 5, para los cuidadores de su grey, para los pastores. En Santiago 1:12, como acabamos de leer, la corona de la vida para los que son los resistentes a las tentaciones, los que son fieles. La Biblia no dice exactamente en qué consisten. Podrían ser coronas literales, no lo sé, pero la mano de Dios es generosa, ¿no cree? Y ya Dios nos bendice abundantemente. Lo que sí es cierto es que en la Apocalipsis hay 24 ancianos que reciben las coronas y ellos las echan a los pies de Jesús, mostrando la gratitud y la gloria al Señor. Porque todo lo que ha logrado el pueblo de Dios, todo, si algo se ha servido a Dios y algún corazón se ha alentado, es gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios puede darnos mejores regalos que carros y juegos de sala? Pienso que sí. ¿Sabe qué? Sirvamos a Dios, mirando al proveedor y no buscando tan solamente su provisión. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos en nuestro tema. No se va. ¿Dónde es su emergencia?
Gracias por seguir con nosotros. Ante las nuevas fronteras, Cristo es nuestro guía de nuestros anhelos. Y Él nos guía con su fuerza. Decíamos que Él nos guía con su fuerza para que podamos vencer la tentación. Dice sobre para que desenmascaremos al verdadero culpable en medio de las tentaciones. Versículo 13 de Santiago 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los hombres, ni Él tienta a alguno. ¿Quién es el verdadero culpable del pecado? Según ese texto, no es Dios. ¿Sabe qué? No es el diablo. El diablo es el tentador, pero el verdadero culpable del pecado no es el diablo. No son las circunstancias, es que me obligaron las circunstancias. No son ni las demás personas. La presión de grupo. En Mateo 4 se narra cómo Satanás tentó a Jesús, pero no lo pudo obligar, ni pudo obligar a nadie. Lo tentó exactamente con lo que él necesitaba. Tenía hambre Jesús y con eso lo tienta. Afrontemos la verdadera realidad, versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado o seducido. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare al pecador, como si fuera un nacimiento, lo menciona en la Biblia. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Afrontemos la verdad. Cada persona es responsable y culpable de sus pecados. Por eso la paga del pecado es muerte. Esa palabra que es seducido son, no sé, a lo mejor son 3 pasos, no sé, un corazón que no controla su concupiscencia, de ahí es seducido, y de ahí si sigue ese camino obrará en pecado, no huirá de la tentación, obrará en pecado y encontrará la muerte si no se arrepiente en el Señor. ¿Qué cosa es la concupiscencia? Cuando uno es tentado, no sé, quiero pensar yo personalmente, por ejemplo, algo que a lo mejor no estábamos ni siquiera pensando, algo que de repente el enemigo o los siervos del enemigo empiezan a ponernos enfrente de nosotros las tentaciones para que nos peleemos, para que extendamos la mano a lo prohibido, para que hagamos cosas que no honramos, cosas que ni siquiera estábamos pensando en ese momento, suceden así. Pero la concupiscencia es algo que está dentro de nosotros, algo que a lo mejor y de repente, no sé, quiero pensar yo, a lo mejor es algo así como algo que de repente cuando uno está en paz, cuando uno está en tranquilidad, de repente vienen pensamientos que no teníamos nosotros, que nadie más nos tentó, sino que de nosotros brotan esos pensamientos por tantas cosas que hacemos y nos rodeamos y de eso llenamos nuestro corazón. Si llenamos nuestro corazón, por ejemplo, y nuestra vista de películas de guerra, de matazón, sanguinarias, en donde descuartizan ahí, porque así es, películas donde hay sangre por todos lados, obviamente nuestros pensamientos estarán de cualquier momento, esa persona, ni siquiera la ves, pero estás pensando, esa persona me la debe, le voy a dar un golpe así. Y empiezan los pensamientos así. Ni siquiera la tentación está así, ni siquiera el diablo a lo mejor ni siquiera nos está poniendo tentación y nosotros por nuestra misma lo que hemos sembrado en nuestro corazón, de eso es lo que estamos pensando. Tengamos cuidado con esto, porque el verdadero culpable del pecado somos nosotros. A veces culpamos al diablo y el diablo, pues hasta Eva culpó al diablo. Está acostumbrado a recibir la culpa, pero eso no nos quita a nosotros que nosotros somos el verdadero culpable de la tentación. Cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Todavía tenemos nosotros pensamientos así, todavía el diablo nos pone alguna tentación y todavía vamos, pues por supuesto que lo seguimos si nosotros no buscamos tener el dominio propio del Señor. Necesitamos nosotros huir porque el verdadero culpable del pecado somos nosotros. No tenemos que culpar a nadie más. Dios nos ayuda a tener el dominio propio. Con su fuerza, Él nos quiere guiar, para que obtengamos la mayor satisfacción. Dios quiere que crezcamos en bendición. Dios quiere que nosotros tengamos su felicidad. Dice versículo 16 y versículo 17. Amados hermanos míos, no erréis. Dice el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el Padre de las luces, diríamos, el Padre de las estrellas. Hay un canto que es de gran bendición que dice que todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Su amor no es intermitente. Su justicia no es selectiva. Ofrece su perdón a todo el mundo. No quiere que suframos por pecadores. Cada uno
toma una respuesta hacia Dios, una actitud hacia Dios. Muchos que sufren por tomar malas decisiones culpan a Dios y se quejan ante Dios. Es que no me ayudaste, es que no estuviste conmigo. Y Él tiene todo el derecho para castigar a aquella persona que le ofenda. Job en el capítulo 9 está sufriendo y sus amigos que están con él, porque eran sus amigos, por supuesto, estuvieron 7 días ahí con él, acompañándolo sin hablar y estando ahí viendo cómo su amigo sufría, cuando seguramente Job tenía una enfermedad que muchos pensaban que era contagiosa y sus amigos estaban ahí. Job le responde a sus amigos en Job capítulo 9, ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Sus amigos pensaban que Job estaba sufriendo porque había pecado. Si quisiere contender con él, el hombre, si quisiere contender con Dios, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job lo entendía. Job estaba sufriendo. La casa donde estaban sus hijos, en una fiesta los había aplastado, habían muerto ahí sus hijos. Y estaba sufriendo él. Sin embargo, él no se atreve a contender con Dios. Su pregunta era, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? De manera respetuosa, ¿por qué? No lo culpaba a Dios. Dice la Biblia que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y él confiaba en el Señor. Y luego debemos nosotros comprender que nuestra vida depende del Señor. Él tiene todo el derecho para hacer lo que a Él le plazca, aunque esto de Job no era de parte de Dios, sino que era de parte de Satanás. Pero también Dios puede permitirnos que Satanás nos ponga una prueba así, una situación así. Sin embargo, Dios que nos conoce, Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Regreso a Santiago 1:18. Él, Dios, el Padre de las luces, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra verdadera para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la palabra de verdad? ¿Quién es la verdad? Bueno, es Jesús, es Dios. Sus primicias, lo más importante. Para el Señor así somos, quiere darnos así, en su bendición quiere darnos la mayor satisfacción. El mundo, las cosas materiales se corrompen, el salitre en nuestra ciudad, lo acaba con todo, con todos los metales, grandes fortificaciones de metales, aún así, no sé si le ha pasado que hasta según cucharas inoxidables que compramos se oxidan aquí en Coatzacoalcos, qué cosa tan tremenda. Así es, sin embargo en el Señor sus bendiciones son inmutables, no hay, la bendición de Dios ante Él no hay sombra de variación, Él siempre nos da lo mejor, para Él somos los más importantes. Quizá para el mundo seamos unos don nadie, unos olvidados, unos del montón. Es el familiar aguado que nunca va a las fiestas buenas. Quizá ni el escáner de Soriana, de la puerta de Soriana, se abre cuando pasas, así, ni caso te hacen. Pero para Dios, su pueblo es lo más importante. Somos sus primicias. Para el Señor somos lo más importante. Tercer punto, ante las nuevas fronteras, ante nuestros anhelos que Cristo nos quiere guiar. Tercer punto, Él nos quiere guiar con su identidad. Él quiere estar en nosotros. Él quiere fortalecernos. Nosotros dejémonos guiar por el Señor. Y Él tiene 3 intenciones según este pasaje de Santiago, o yo encontré 3 intenciones. Primero, para que muestre al mundo, para que muestre a los demás quién soy. Como cristiano, para que lo demuestre. Versículo 19. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Qué bendición. En el mundo debemos de ser así, donde quiera que nos comportemos así, pero sobre todo en el mundo con las personas que nos rodean, debemos de ser prontos para oír, tardo para hablar y tardo para irarnos. Si somos todo lo contrario, si no somos prontos para oír, comprenderemos las cosas a medio, no dejaremos que la otra persona exprese o juzgaremos con prejuicios. Si somos rápidos para hablar, terminaremos arrepintiéndonos rápido, nos llenaremos de soberbia. Creemos que tendremos todas las respuestas. Daremos estocadas con la lengua. Eso dice Proverbios 12:18. Si somos rápidos para irarnos, bueno, flamitas, en una flamita encenderemos un pleito. Conoceremos el suelo muy de cerca. Haremos de una cizaña de alguien malintencionado un fuego impetuoso, alguien que nos tiró algo así. El chisme nos provocará destrucción si no hacemos caso al texto. La Biblia habla contra el chisme, porque es pecado. Parece que nunca acabará este pecado,
pero lo que sí puede acabarlo es cuando actuemos fielmente a Dios, y esta situación la cerremos con nuestra boca. Cerremos nuestra boca. Versículo 20 ahí, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y superfluidad o abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, ingerida, la cual puede hacer salvas sus almas. Santiago asocia la justicia con la paz. En el mismo libro de Santiago, dice en Santiago 3:18, dice así: y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago asocia la justicia con la paz, porque dice Jesús también en las bienaventuranzas: bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios pondrá su paz, su justicia, y a cada uno le dará lo que le corresponde. De eso no hay duda. Ante las personas que nos rodean, ante las tentaciones, ante los ataques, debemos nosotros demostrar quiénes somos y que somos de Cristo. También, inciso B, para que me muestre, déjeme decirlo así, a mí mismo quién soy, porque mucha gente se pregunta: ¿yo quién soy? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué nací? ¿En qué voy a ser útil? ¿A quién le importo? Entonces dice este versículo 22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Quiero empezar con eso. El cristiano necesita ser hacedor de la palabra, pues pertenece a Dios, pertenece a Jesús. No la compartamos a alguien en necesidad si aún no la hemos puesto por obra. Será solamente teoría. No, vivámosla primero. Aunque tenga todo en contra, aunque los de su propia casa se burlen de usted por ser cristiano, por ir a la iglesia cuando ellos van a otro lado, a lo mejor no es un lugar malo, a lo mejor es un lugar de pecado, a lo mejor no, y aún así se burlan, nosotros necesitamos seguir siendo fieles a Dios. En Ezequiel 33, él es una persona que está sufriendo en medio de una generación que no quiere nada con Dios. Y le dice esto Dios a Ezequiel en Ezequiel 33: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, porque él les hablaba palabra de Dios. Y habla el uno contra el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Eso decían ellos, pero no querían escuchar a Dios. Y vendrán a ti como viene el pueblo, se juntarán y estarán delante de ti como pueblo mío, así estarán, mas no lo serán. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Sí, van a decir que te van a escuchar. Antes hacen halagos con sus bocas: alabado sea el Señor, eres gran siervo de Dios. Y con el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. Una cosa dicen, otra cosa hacen. Y aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Y qué es eso que va a venir? ¿Qué es lo que le profetiza a Dios? Bueno, en los versículos anteriores habla de pestilencias, enfermedades, desiertos donde tenían ellos sus grandes cosechas, soledad y fieras depredadoras. Es el contexto de lo que habla, porque ellos decían: sí queremos escuchar palabra de Dios, pero no la van a poner por obra. Ah, qué grande eres, que se reunirán para buscarte y escucharte, según ellos les endulzarás el oído, pero estarán solamente en pos de sobrisa. Ya cumplimos, listo, porque no son hacedores de la palabra de Dios. Versículos 23 y 24: porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, por eso le digo que cada uno debe de ver si en verdad es de Cristo, ¿no? Este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó del tal como era. Mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Gloria a Dios. Así es cuando debemos de tomar la palabra de Dios, para que veamos en verdad quiénes somos. Para aquel entonces, en la época de Santiago, los mejores espejos eran los de bronce corintio. No eran tan buenos obviamente como los de hoy, y eran extremadamente caros. Muchos rara vez se veían frente a algún espejo. Normalmente lo que hacían era en el agua y reflejaban su rostro. Fácilmente se olvidaban de su apariencia.
Hoy la verdad es que nadie sale sin antes echarse un vistazo en el espejo. Otros usan el teléfono como espejo o algo así. Hoy aquí es más fácil aprender Biblia aquí donde vivimos, pero ¿sabe qué? También es tan fácil olvidarse de ella. Olvidamos muchas veces de quién somos, a quién pertenecemos y por qué debemos de comportarnos con honor como embajadores del Señor. El que acepta a Cristo debe vivir como nueva criatura, como Cristo, como cristiano. En 10 segundos le voy a pedir un favor. Cuente a sus amigos. ¿Cuántos amigos tiene? A lo mejor su amigo es su móvil, su teléfono, ahí usted convive ahí con él constantemente. Bueno. Diez segundos. Seamos 100% honestos. Entre esas amistades, ¿contó usted a Cristo? Si por casualidad no contó usted a Cristo o no contamos a Cristo, no digamos, bueno, no lo conté porque pues Él es incondicional. No. ¿Sabe qué? Pamplinas. Si no pensamos en Él es porque no lo frecuentamos. O de plano, porque no lo cultivamos una relación así. Sin embargo, Job 22:21 dice así: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Si le hiciéramos la misma pregunta a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros grandes amigos, ¿será que ellos nos contarían entre sus grandes amistades? ¿Será que nuestros padres cuenten con nosotros? La verdad es que ¿será que los hijos nos respeten y nos quieran no por favores y nos abracen no nada más cuando quieran algo, sino por amor? La verdad es que Cristo sí miró nuestra lista. Él es omnisciente y Él sabe si lo contamos o no. Por eso, mirémonos en un espejo ante la verdad de Dios. Uno quiere en un espejo pues verse en verdad como es. Pues la palabra de Dios nos demuestra la verdad ante el Señor, cómo somos, con nuestras actitudes, con nuestros defectos. Y si es un espejo es para arreglar eso con la ayuda del Señor. Necesitamos entonces, versículo 25, mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es la ley de libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. No seamos oidores olvidadizos de la palabra de Dios. No basta con saberla de memoria, no. No basta con predicarse y tatuársela, no. El diablo seguramente sabe más que cualquier ser humano de Biblia y sin embargo no lo obedece. Hay que honrar al Señor y no solamente obedecerlo, hay que obedecerlo con fe, aplicarla, vivirla y sobre todo para disfrutar de nuestro Padre, lo que Él nos dejó escrito. Último punto, inciso C, para que le demuestre también a su iglesia quién soy. Primero, para que demuestre al mundo quién soy, para que me demuestre a mí mismo quién soy, y ahora para que demuestre a su iglesia quién soy para Dios. ¿Quién soy para Dios? Si alguno piensa, versículo 26, si alguno piensa o se cree ser religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Jacobo sabía lo dañino de la lengua. Él vio cómo se traicionó a Jesús con Judas. Pero se ve que llevamos 2 milenios y aún así parece nunca acabar. Es más, Santiago capítulo 3 habla acerca de la lengua y se cree que Santiago fue uno de los primeros escritores del Nuevo Testamento en orden cronológico, por fechas. Y aún así seguimos luchando con eso. Ya desde aquel entonces había así. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de el mundo. Ese es el último versículo del capítulo. En aquel entonces, los huérfanos y las viudas, aunque hoy también muchas veces así, eran los más descuidados, los más frágiles. No recibían pensiones ni ayudas del gobierno, que la ayuda del gobierno pues es de los impuestos del pueblo. No tenían medios directos de sostén, ni quien los defendiera legalmente. Los judíos, sin embargo, la nación judía tenía un grupo que se encargaba de ellos, gracias a Dios. Jacobo fue una persona que sabía, y en la iglesia había personas así. Sabía a lo mejor de hermanos que vivían así, que llegaban a la iglesia como huérfanos y como viudas. Y en las iglesias cristianas debemos de ayudar a las personas así, por supuesto, especialmente si son miembros de la iglesia, no podemos dejarlos así. Quizá podamos pensar que no nos importe la opinión de los demás. Bueno, si ese es nuestro caso,
pues tampoco seamos de tropezadero para los demás. Habacuc 2:15 nos habla de que no seamos tropezadero para los demás, que no invitemos cosas que son prohibidas. Quizá, dice Habacuc 2:15, ay del que da beber a su prójimo, ay de ti que acercas tu hiel y la embriagas para mirar tu desnudez. ¿Por qué digo este texto? Bueno, porque muchas veces hay gente que no ayuda, pero solamente habla para lastimar, para destruir. Quizá una cristiana es tentada para ir con sus amigas a una despedida de soltera y la hermana que es nueva está sufriendo eso y está luchando en su interior. No seamos nosotros los cristianos grandes los que le hagamos el trabajo al diablo, empujando a la cristiana con comentarios como, oh, si en otra iglesia eso hacen, no hay problema. No. Honremos a Dios. Cuidemos a este tipo de personas. La religión pura y sin mácula son practicar las obras constantemente de ayuda, especialmente a estas personas. Eso es, aunque la salvación está en la fe en el Señor. Quiero terminar con esta nota de Santiago, capítulo 1. Y quiero terminar con el versículo 1, porque Santiago fue una persona que vivió seguramente lo que era ser huérfano. ¿Por qué lo digo? Santiago 1:1 empieza así. Santiago, o Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas o en la dispersión, en la diáspora, les saludo. ¿Quién es este escritor Santiago? La carta fue escrita en el año, 45 al 50 después de Cristo. No puede ser Jacobo el apóstol, porque su muerte está registrada en el año 44 después de Cristo. Hechos 12 menciona la muerte de este apóstol. No puede ser el apóstol Santiago, no es él. Mucha gente dice que es él, no es él. Jacobo, el hermano de Judas, no el Iscariote, no figuró como una de las personas importantes de la iglesia naciente en Hechos. Nadie le atribuye la carta a ese Jacobo. Entonces, ¿a qué Jacobo nos estamos refiriendo? Jacobo, ¿sabe? Fue el medio hermano de Jesús, hijo de José y de María. Y si usted sabe, en la Biblia demuestra en Lucas 2:7 que María no fue siempre virgen. Que María fue virgen y una vez que concibió su primogénito, que fue Jesús. En Mateo 13:55 se nombran a los hermanos de Jesús. Claro, medios hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas, y hermanas, o sea, al menos 2. No se les llama parientes como a Elizabeth. A Elizabeth se le llama pariente de María. La palabra primo no aparece en la Biblia, aunque probablemente Juan el Bautista y Jesús hayan sido primos, porque Juan el Bautista fue hijo de Elizabeth. María bíblicamente no fue siempre virgen. Entonces por eso le digo que Jacobo sabía lo que era vivir en orfandad, porque cuando Jesús está en la cruz solamente aparece a María y no aparece José el carpintero, que probablemente este Jacobo fue hijo de José. Pues yo creo que sí, claro, no hay ninguna duda. Entonces murió José y él fue sostenido por esta caridad y porque Dios lo sostuvo así. Esto es algo que tenemos de tener cuidado. Si no solamente lea los textos que le acabo de mencionar, y con mucho gusto platicamos acerca de lo que dice la Biblia de esta persona, pero él sabía lo que era sufrir la lengua. Él vio cómo besaron a su medio hermano Jesús, cómo llegó Judas y besó hacia su medio hermano. Entonces, ante las nuevas fronteras, ante los nuevos horizontes, ante nuestros anhelos que tenemos en el Señor, debemos dejarnos guiar por su consejo. Debemos dejarnos guiar por su fuerza, en su identidad. Algunos creen que Santiago fue el primer escritor bíblico del Nuevo Testamento. Ya desde acuerdo. ¿Qué anhelos tiene usted? ¿Qué horizontes y fronteras ve usted enfrente de usted? ¿Cómo piensa enfrentarlas? El secreto no está en la fuerza de voluntad, sino en la fe en Cristo. A él ninguna tormenta lo mueve. Para el escritor Santiago, la fe sin obras está muerta. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué opinión tiene Cristo de nosotros? Confiemos en Él, seamos obedientes a su palabra. Él nos hará habitar más allá de las fronteras de su perdón y de su restauración. Nos hará habitar en los nuevos horizontes de su gracia, en la morada del Padre. Salmo 78, y termino con este texto. Salmo 78, versículo 52. Porque la palabra de Dios es buena. Y quiero terminar con ese texto. 78, 52. Escrito está. Empero hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño, y los guió con seguridad, que no tuvieron miedo. Y la mar cubrió a sus enemigos.
Los metió después a los términos de su santuario, en este monte que ganó su mano derecha, y echó a las gentes de delante de ellos, y les repartió una herencia con cuerdas, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Los hizo salir, los llevó por el desierto, los guió con seguridad, los trajo después a nuevas fronteras, a las fronteras de su tierra santa. Echó las naciones delante de ellos, repartió sus tierras en heredad, hizo habitar. ¡Cuánta bendición! Aquella vez Dios prometió a Israel la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Y probablemente hasta hoy siga siendo así. Pero hoy nos promete Jesús vivir en la casa del Padre, donde muchas moradas hay, como coherederos de Dios. Así es que esa es la verdadera frontera, ese es nuestro verdadero propósito. Donde quiera que estemos, sigámoslo a Él con fe, sigámoslo a Él en su consejo, en su fuerza y con su identidad, porque le pertenecemos al Señor. Que Él lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Gracias, hermano. Queremos saludar y agradecer a las personas que nos acompañaron hoy. Teresa Dionisio, Tania Marín, José Manuel Poumiam, Santi Santos, Alejandro Arias, Juani Martínez, Jorge Luis Tadeo, Pierina León, Mari Carmen Dupeirón, Mashbi Ofías, Adrián Velázquez, Gómez Valencia, Matías Pacheco, Sergio Arias, Patricia Marín, Jaciel Salaya, Beatriz Yepes, Mari Carmen Guerrero, Laura Flores, Celia Monterroso, Filiberto López, gloria a Dios, hermano, Meli González y Katia Smith.
Permítanos, queremos orar por ustedes, que el Señor obre en sus vidas y en sus anhelos. Padre, te necesitamos, Señor. Confiamos en ti. Queremos decirte, Señor, que se haga tu voluntad en nuestros planes, Señor. Conoce, Señor, los anhelos de estas personas que nos acompañaron y nos acompañarán en los siguientes programas y los nuestros, Señor. Y todo, Señor, lo ponemos ante ti, rogándote, Señor, que por favor tú apruebes o modifiques según sea tu voluntad, Señor. Si tu respuesta es no, Señor, alabado sea tu nombre, porque tú sabes el futuro, Señor. Tú sabes lo que nos conviene. Tú sabes, Señor, las situaciones que cambiarán en cuestión de horas, amado Padre. Permítanos, por favor, seguirte con fidelidad, Señor. Son nuestros anhelos, Señor, y permítenos, por favor, Señor, tener anhelos que te honren, amado Padre, para que nuestra familia y nuestro corazón, Señor, siempre esté unido a ti. Guía, por favor, nuestras vidas, Señor, y que se haga conforme sea tu voluntad, Señor. Seguimos orando por la recuperación de Mariela, Señor. En tu nombre estamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Estamos llegando al final de nuestro programa número 206. Gracias a Dios por la bendición del Señor. Y alabamos al Señor. Si algo hemos logrado, si alguna palabra le ha sido de bendición para usted, la gloria es para el Señor. Queremos pedirle que por favor comparta este ministerio, si le aparece, pues queremos que la gente escuche del Señor. Estamos para servirle. La dirección es Ignacio Leyá de 1002. Los domingos transmitimos en vivo también por Facebook también el sermón de las 6 de la tarde, es ahí donde nuestro pastor predica. Por favor, también acompáñenos en el radio. También tenemos la bendición los sábados a las 7 de la mañana al Abrigo del Altísimo, y la columna del periódico también los sábados en la sección de sociales en el diario del Istmo, Aguas de Reposo. Por favor, acompáñenos, y queremos decirle que en Jesucristo está el refugio de nuestro corazón. Me despido con ese texto con el cual empezamos. Está pensando en él, que es Oseas. Discúlpeme, Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, harad para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Eso, sembremos en él, y con su ayuda segaremos bendición del Señor. Que él prospere su vida, sobre todo espiritualmente. Brillará.
911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?